splendor. Move, a smooth groover. Dudes from the zoo that play the mic like wow. Walk with a cane, talk with a slang, develop on cooking blocks which I walk. Buenas tardes, días, noches, transmitiendo aquí desde Cherán, un episodio especial de Manteles Largos. Por supuesto, tenemos con nosotros al doctor en biología Víctor Manuel Toledo, y que va a estar con nosotros aquí en el podcast de Prometheus para unas entrevistas y unas preguntas, una charla breve, ¿no? Y primero hacer la introducción. Bueno, ¿quién es Víctor Manuel Toledo? No me gustaría ser muy formalista porque es una eminencia el doctor Víctor Manuel Toledo. Es un gran personaje, es poeta, dibujante, me ha comentado que incluso ha estudiado filosofía, aparte de los estudios en biología que tiene, ¿no? No solamente es un ecólogo social muy reconocido en México y América Latina, sino también en otras partes del mundo, como en Europa. Ustedes pueden buscar sus trabajos y ha publicado diversos libros, y uno en particular que es Guerra y Paz en Chiapas, si no mal... La Paz en Chiapas. La Paz en Chiapas. Bueno, Toledo, y para los que nos están escuchando, viendo, ¿podrías contarnos tú tu formación, cuáles han sido los caminos por los cuales has llegado hasta este momento? Sí, bueno. Sí, bueno, todo empezó porque originalmente yo trabajaba en cuestiones de biología, específicamente en las regiones tropicales de México, y digamos... Cuando yo hacía mi trabajo de tesis en la región de los Tuxtlas, en Veracruz, allí me di cuenta del proceso de deforestación tan agudo que estaba viviendo, y pues me di cuenta que como biólogo me iba a quedar sin objeto de estudio. Entonces me interesó ver cuáles eran las causas, y entonces eso me motivó a entrar al tema social. Fundamentalmente, primero, entender el papel de las comunidades de los ejidos en México. Entonces, allá por principios de los 70 comenzamos a adentrarnos en el tema, digamos, de rural, en cuanto a los roles jugados por las comunidades en México. Se imaginarán que yo como biólogo pues jamás había puesto un pie en una comunidad, y bueno, eso comenzó por aquellos tiempos. Y después de eso pues me interesé pues, en ampliar mis conocimientos, y prácticamente, bueno, soy autodidacta, digamos, en los temas sociales, aunque estuve en París en 76 en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y bueno, después fue poco a poco interesándome el tema de la economía campesina, de la sociología rural, el tema cultural, de la antropología. Y bueno, pues esto me fue llevando. No se olviden que yo soy miembro de la generación del 68. O sea, a mí me tocó, yo fui dirigente estudiantil en la Facultad de Ciencias. Unos años antes yo estaba justamente terminando la carrera, en fin. Y que por lo tanto mi interés fundamental se fue yendo a tratar de entender las relaciones entre lo ecológico y lo social, ¿no? Entonces, buena parte de lo que hemos hecho se ha dirigido, digamos, hacia ese objetivo. Y justamente el último libro que hemos publicado con un colega en España es sobre el tema del metabolismo social, que es un concepto es muy interesante porque fue el concepto clave para que Marx hiciera el análisis del capitalismo. Pero Marx se había inspirado en Darwin y se había inspirado en los naturalistas de su época. En Londres habían confluido a mediados del siglo XIX, habían confluido pues grandes pensadores, ¿no? Vivían en Londres, y es muy interesante hacer el seguimiento de la vida por ejemplo, de Darwin y de Marx. Sí, claro. Y entonces hoy en día pues estamos en eso. Eso, digamos, sería como el tema central que me ha movido, aunque pues, me he metido en muchas cosas. Y mi otro gran descubrimiento fue, pues por supuesto, la civilización mesoamericana, la presencia de las culturas indígenas, y entonces me he dedicado a esto, y hemos inaugurado una nueva área que se llama etnoecología, ¿no? Que se dedica fundamentalmente a tratar de entender las relaciones entre las culturas indígenas y su entorno natural, sus recursos, ¿no? Los ecosistemas, como se le llama desde el punto de vista biológico. Pues eso es a grandes rasgos. De hecho, retomando este último tema sobre los saberes indígenas, usted ha hecho un trabajo muy importante porque ha realizado un atlas de saberes indígenas, justamente.
Y yo decía que es muy relevante notar también que las zonas de mayor preservación, las zonas de mayor diversidad biológica, van coincidiendo con estos puntos donde se encuentran distribuidos los distintos pueblos indígenas. Así es. Entonces, este conocimiento que ellos tienen, estos saberes ancestrales, yo creo que son también fundamentales, ¿no? Para pensar cómo ir manteniendo, cómo ir conservando, pero en base también a las experiencias de los pueblos indígenas. Exacto, en eso estamos ahora, y lo interesante es que este fenómeno no solamente es de México, sino es un fenómeno mundial. En todas las regiones hay un traslape entre los territorios indígenas y las áreas de mayor riqueza biológica del mundo, ¿no? Esto está demostrado, estamos hablando de Colombia, Brasil, los países andinos, Australia, Indonesia, en fin, prácticamente hay muchos estudios ya sobre esto y esto ha sido demostrado. Pero además, hoy en día también ya entró este nuevo paradigma de que no se puede conservar la diversidad biológica sin conservar la diversidad de las culturas. Entonces ahora lo llamamos el axioma biocultural, ¿no? En el cual se está hablando ya ahora de que el sistema de áreas protegidas, donde solamente se protegen especies de plantas, animales, etc., no puede ser concebido separado de la cultura, porque cultura y naturaleza han permanecido durante miles de años como un todo, ¿no? Como un todo. Y lo más interesante es que esto ya empieza a llegar a nuestro país. Hemos impulsado una red de investigadores con apoyo de CONACYT, tuvimos el apoyo de CONACYT. Ya somos 90 investigadores en esta red y estamos impulsando la idea de la defensa del patrimonio biocultural del país, ¿no? Y lo más interesante es que la semana pasada, porque también estoy apoyando el proceso de defensa de Wirikuta, de la región Huichola, en San Luis Potosí, etc., introdujimos este elemento de lo biocultural y ya se empezó a discutir, ¿no? O sea, surge como una nueva reivindicación, digamos, que va más allá de lo meramente biológico y que ahora sería, digamos, proteger, respetar y fortalecer los territorios bioculturales de México, que son un patrimonio, ¿no? Esto que nos mencionas es importante, y yo quisiera hacerle también una pregunta. Cuando usted menciona que estuvo haciendo sus estudios de biología en parte de Veracruz, no sé si ya se tenía este enfoque, pero el enfoque etnológico para acercarse a las comunidades, para acercarse a la forma de trabajo, de cultura, es muy importante, ¿no? Porque muchas veces es como el científico que va a observar y se queda como viendo a la comunidad prácticamente como si fuera un objeto de estudio. Así y es. No tanto se adentra a conocerla, a saberla. Así es. Eso por una parte, y por otra parte, esta cuestión que ha tomado mucha relevancia, la valorización del patrimonio biocultural, que antes no se contaba. Sí, no, esto es muy nuevo, digamos, y aquí entra un elemento muy importante que es efectivamente un tipo de investigación diferente, es lo que se llama investigación participativa, donde, digamos, en este caso, digamos, el ojo del antropólogo, del etnólogo, ya no ve a las culturas o a los miembros de las culturas como objetos, sino como sujetos sociales, y por lo tanto se hace lo que se llama un diálogo de saberes permanentemente, ¿no? Esto es lo que está ganando ahorita mucha fuerza, especialmente en América Latina y en México, y bueno, en eso estamos metidos mucha gente, ¿no? Mucha gente. Y bueno, hace poco comentó para el desarrollo de esta ciencia, de estas argumentaciones para la defensa de los pueblos indígenas, ¿no? Y algo de los que nos mantiene acá, porque estamos transmitiendo desde la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, ¿usted cómo observa el panorama que se ha ido contra los indígenas, ¿no? O sea, porque pareciera que hay un choque sistemático contra estos saberes, son perseguidos, son atacados, incluso contra sus instituciones, sus creencias, su forma de convivencia ha sido en ocasiones sistemáticamente cercenada. ¿Cómo se pinta el panorama en México para las luchas ambientales y particularmente las indígenas? Sí, no, es muy interesante. Por un lado, digamos que no tenemos que perder de vista que el contexto en el que estamos metidos todos es el contexto de la crisis del mundo moderno, ¿no? Del mundo industrial, y digamos que toda aquella forma cultural, productiva, social, que digamos solidaria incluso, solidaria, sí, y donde la solidaridad es un elemento muy importante,
entra en conflicto con el modelo, digamos, civilizatorio industrial, ¿no? Digamos que hoy en día estamos en la fase del capitalismo corporativo, ¿no? De los grandes monopolios, como nunca en la historia, además con enormes ganancias, etc. Pero en crisis también, ¿no? Entonces, esta crisis está provocando, por supuesto, pues, reacciones sociales, porque en esta fase, digamos, la expansión del capitalismo se está yendo sobre el trabajo humano y sobre el trabajo de la naturaleza. Entonces, digamos, los dos grandes impactos son de carácter social y ecológico, ¿no? Y por otro lado, en México especialmente, bueno, pues con la gran presencia de la civilización mesoamericana, el último censo habla de 15 millones de mexicanos que se reconocen como indígenas, ¿no? Que además poseen casi 30 millones de hectáreas en el país. Bueno, pues hemos notado que las principales resistencias frente al modelo civilizatorio hegemónico están en los territorios indígenas, en las zonas indígenas, simple y sencillamente porque, digamos, tiene una capacidad impresionante, de resistir durante tanto tiempo, y además porque ahí se están cocinando, como ya está pasando en los países andinos, en América Latina, se están cocinando, se están rescatando, se están volviendo las miradas y los ojos a las formas de vida premodernas o preindustriales que, digamos, están llenas de valores que se han perdido en el mundo en crisis, ¿no? Así es. Claro, ya dejamos atrás ese tiempo en que se veía a los pueblos indígenas como salvajes. Así es. Como se veía como incivilizados, como seres a los que teníamos que llevarles la cultura, la civilización, las maneras. Y hoy estamos viendo estos valores que están representando ellos, una solidaridad, una relación ¿cómo decirlo? De no explotación metabólica de sus entornos, sino una relación más armoniosa, podríamos decir. Sí, más equilibrio. Tampoco a mí no me gusta la palabra como idealizar tanto a los pueblos indígenas. Exacto. Ha habido pueblos indígenas que han desaparecido también. Así. ¿No? Pero, sin embargo, creo que tienen grandes cosas que aportar, ¿no? Así es. Digamos, en la encrucijada actual y del mundo en crisis como estamos, porque además está por otro lado el tema de la crisis ecológica global con el cambio climático que, digamos, simplemente los escenarios hacia el futuro, de aquí al 2050 tenemos tres fenómenos que son muy preocupantes. El primero es que para el 2050 seremos 9.000 millones de seres humanos, ¿no? El segundo es que se acaba el petróleo, después se acaba el gas, después el carbón mineral. En ese tiempo va a haber ya una crisis energética muy fuerte. Y el tercero son los impactos del cambio climático que, como no se detiene este proceso, no hay forma de... Sí, pueden ser 3, 4 grados, ¿no? En los escenarios. Entonces yo digo que ahora toda la política, todo lo que haga o no haga el ser humano va a ser determinante para lo que pase en 2050. Y para personas como ustedes por estas edades, ustedes van a ser la generación clave. No, tocar los cambios. Sí, exactamente. Es decir, o se enfrenta a todo esto y se resuelve, o no sabemos qué va a pasar. Entonces, pues efectivamente, ¿no? Sí estamos en una situación difícil, pero muy esperanzadora, porque en América Latina especialmente es la región donde se están llevando a cabo los experimentos o las experiencias socioambientales más avanzadas del mundo, ¿eh? Aquí estamos en esto. Entonces es fascinante porque, digamos, también hay muchos pensadores en toda América Latina. Realmente estamos viviendo una época de ebullición, ¿no? De ebullición. Sí. De hecho, el tema ambiental ha resurgido en América Latina, ¿no? Y en parte por la preocupación justamente mundial de lo que está ocurriendo, como el cambio climático, bien lo señalaba, pero también porque América Latina guarda esos distintos y múltiples saberes, ¿no? Así es. Podemos nosotros encontrar un proyecto de desarrollo sustentable en los saberes indígenas. Aquí hay un problema, ¿no? Porque muchas veces, aunque se le está dejando de ver a los pueblos indígenas como atrasados, como salvajes, todavía no es la conciencia que permea en todo México, ¿no? Pero nosotros en estos saberes indígenas podemos encontrar formas para desarrollarnos en términos económicos, sociales, políticos, de forma, como bien lo decía Samuel, armoniosa. ¿Qué saberes, por ejemplo, usted nos podría decir, de los cuales ha investigado o ha reseñado, nos podrían servir a nosotros para
poder desarrollar una forma sustentable de vida. Sí, efectivamente, no, es que en América Latina además hay otro rasgo muy importante que se me había pasado, y es que aunque, por ejemplo, en Colombia la población indígena no representa más que el 2% de los colombianos, poseen la mitad del territorio de Colombia. En Brasil, que también es el 1% de la población de Brasil, tienen 100 millones de hectáreas, es el equivalente a la mitad de México, etcétera. Entonces, eso es muy importante porque eso pasa en el resto del mundo, y en México también. En México son 30 millones registrados de territorio de comunidades indígenas, más la parte ejidal, que muchos también pues, son derivados de estas culturas, pues la mitad del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, más que, es que no son conocimientos, ¿no? Son conocimientos, y ahí podemos hablar, por ejemplo, de toda la farmacopea mesoamericana, ¿no? Hay cerca de 4.000 especies de plantas medicinales registradas, ¿no? Del conocimiento tradicional. Pero también tenemos que hablar de estrategias de manejo, ¿no? Por ejemplo, el caso Maya, que hemos trabajado bastante. El caso Maya, que se habla del colapso antiguo y toda esta cosa, pero los mayas están después de 3.000 años, ¿no? La cultura maya, digamos, comparada con el país México, que tenemos 200 años, pues tienen 3.000 años de antigüedad, ¿no? Etcétera. Y, digamos, en ese caso ha sido una estrategia de manejo del recurso que ha tenido que enfrentar, por ejemplo, falta de agua superficial, porque todo es subterráneo, el agua subterránea, el impacto de los huracanes, todo esto lo han logrado resolver, y siguen existiendo los mayas, ¿no? casi 1 millón de hablantes. Hoy en día, claro, muchos en situación de marginación, muchos salieron a las ciudades y a la parte del turismo en la Riviera Maya, etc. Pero son también estrategias. Y lo más importante que estamos en esta fase ahora es la parte de los valores, es decir, de principios, ¿no? Este caso del buen vivir, que se maneja ahora mucho, que es digamos que es ya no es la visión del desarrollo y del crecimiento económico, es el buen vivir. Buen vivir quiere decir estar en armonía con uno mismo, estar en armonía con los otros, con la naturaleza, y claro, es una visión finalmente sagrada, ¿no? Basada en una cosmovisión totalmente sagrada, pero bueno, es lo que ha permitido a los pueblos existir, ¿no? Y a la especie humana tener una antigüedad de 200.000 años, claro, que hoy está en riesgo como nunca antes. La especie humana está en riesgo. 200 años de desarrollo industrial, pues en riesgo lo que 200.000 años. Exactamente. Eso es lo que nos da esta visión, digamos. Sí. Muy importante. Bueno, yo también quería hacerle otra indagatoria sobre esto, porque aparte de los pueblos indígenas, o sea, ver que es importante rescatar valores, es importante rescatar prácticas, conocimientos. También es importante denunciar que, si bien se ha reconocido, tenemos ahí un artículo 2 constitucional, me parece, ¿no?, sobre la autonomía de los pueblos indígenas, o sea, se ha regulado, pero no se ha regulado. O sea, sí se contempla en el orden constitucional, pero no se ha implementado una ley que ponga bien las reglas del juego. Por una parte se dice que sí, por otra parte se dice que no. Vemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, se hizo una reforma constitucional fuerte, se habla de un país plurinacional, multinacional. Y recientemente, a un par de semanas, se están impulsando estas instituciones que tienen que ver con esta idiosincrasia indígena, ¿no? La Defensoría de la Madre Tierra, ¿no? ¿Cómo va a ser esta protección de la naturaleza? En el caso de México, en la agenda indígena hay muchas cosas todavía pendientes. ¿Qué podría ser, como digamos, lo más urgente por ver? Sí, no, efectivamente, la cuarta dimensión es la parte jurídica. Ahora, la diferencia entre México y Bolivia es que en Bolivia ha habido un cambio de gobierno, ¿no? Y digamos que aquí no hay. Y no ha habido, y digamos, yo creo que por la vía electoral no la va a haber, sí, en el país se necesitaría, digamos, establecer este tipo de leyes, pero eso va a ser, yo creo que la única manera de poder realizar esta reforma, digamos, en términos de las leyes, tiene que ver con la fuerza de los movimientos sociales y con la presión que se ejerza desde abajo, ¿no? Ahora, paradójicamente, por ejemplo, se han abierto las universidades interculturales indígenas, que ha sido muy importante, y hay ahorita 11 o 12 universidades, hay cerca de 6-7 mil estudiantes indígenas estudiando carreras. Antropología, derecho, ¿no? Y desarrollo sustentable, pero, ¿no? y cuestiones, digamos, de educación intercultural, etnoecología, agroecología también.
Entonces se ha logrado, yo estuve participando en la confección de todo esto y se ha logrado, es muy importante, porque cada joven indígena que sale preparado con conciencia es un evento a favor de todos estos cambios, ¿no? Sí, claro. Ahora, nos comentó un poco también que estuvo en la defensa de Wirikuta, sí. Y hubo un programa, no sé si qué tan al tanto pero que estaba capacitando, me parece que un periodo de 3 a 4 años a miembros de esta comunidad en como una preparación jurídica, ¿no? Para ayudar en la defensa. Si no, hay una pequeña iniciativa, ¿no? Donde ya está implementando para que se pueda conozcan las instituciones, sepan ejercer los derechos, que es otra cuestión muy importante, ¿no? La difusión de la cultura jurídica, en la cual lamentablemente pues las casas de derecho, las casas de estudio de derecho en México pues ha faltado un poco, ¿no? Más ayudar a esta difusión cultural. No ver tanto el derecho como una cuestión de negocio, sino como una función social que claro. más que nunca hoy se necesita. Muchísimo. Porque además yo creo que, como vimos aquí en la reunión que hemos tenido aquí en Cherán, está saliendo la necesidad de confeccionar, de diseñar nuevas leyes que no tienen nada que ver con lo que se tiene hasta ahora, ¿no? Y que, digamos, tienen que responder a nuevas necesidades sociales. Todo el tema del derecho colectivo, ¿no? Y todo el tema de manejo de recursos, de regulación, de autogobierno, eso es importantísimo, ¿no? Ahora, con todo esto, supongo para un biólogo ha de ser como muy impresionante como la necesidad justamente de poder comprender los saberes, las tradiciones, el desarrollo indígena y cómo poder traspasarlo a la sociedad como lecciones que nos pueden enseñar para tener una relación armoniosa con la sociedad. Es necesario juntar conocimientos, economía, sí. Derecho, filosofía, así incluso antropología, estas formas híbridas, ¿no? ¿Qué relación o qué importancia usted ve en la consolidación de grupos interdisciplinarios para el estudio de estos problemas? Es que además la otra crisis es la crisis epistemológica, ¿no? Claro. La ciencia está en crisis, como lo han dicho muchísimos pensadores, y ya la ciencia hoy no alcanza a comprender y por lo tanto resolver los problemas tan complejos que han surgido, ¿no? Porque el siglo XX ha sido un aceleramiento de todo, de población, de uso de energía, de contaminación, de uso del agua. O sea, había vivido un proceso de aceleramiento brutal y la ciencia se ha quedado atrás, ha sido desbordada por la complejidad de los fenómenos, que son fenómenos ahora ya socioecológicos, digamos, ¿no? Como el cambio climático es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, además ahora el planeta, digamos, ya hay una integración de procesos, ¿no? De todo tipo. Y digamos lo que salga en una parte del planeta está afectando al resto, ¿no? Sí, claro. Entonces estamos ya en una dinámica complejísima. Entonces lo que se ha propuesto ahora es efectivamente hay muchas corrientes como la ciencia postnormal, la ciencia de la complejidad, y más recientemente aparece un nuevo concepto que es la ciencia para la sustentabilidad, que implica efectivamente la interdisciplina y el diálogo de saberes entre las diferentes áreas, la orquestación de saberes, de conocimientos, y también, por otro lado, el diálogo entre la generación de conocimientos de los científicos y las poblaciones que están siendo afectadas, ¿no? Entonces, estamos en eso, esto ya, digamos, está aprendiendo y, digamos, no se trata, digamos, de eliminar las disciplinas, sino de orquestarlas, de integrarlas, ¿no? Sí, vemos que como en muchas universidades públicas no hay todavía un sistema que intente ir correlacionando las distintas disciplinas, ¿no? Sí, por ejemplo, yo veo el caso de la UAM Xochimilco como un intento con el sistema modular importante de ir conjuntando en un eje central varias disciplinas que después, bueno, se vuelven a enarbolar, pero eso sería muy bueno verlo en las otras grandes universidades públicas. Claro, sí, bueno, en el caso de la UNAM, donde yo he investigado, he trabajado durante toda mi vida, en el caso de la UNAM está partido en dos, ¿no? Entonces está la parte de ciencias y la parte de ciencias duras y de ciencias sociales, incluyendo humanidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos en medio, apenas somos dos centros, o tres centros en la UNAM que trabajamos cosas interdisciplinarias, ¿no? Entonces, pues, de hecho, la evaluación incluso en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, yo originalmente estaba en la parte de ciencias naturales y después me movieron a las ciencias sociales, en fin, porque no puede hacer un problema esto, pero también
Ahora, aparte de otro trabajo que usted ha venido desarrollando, es también un poco bueno, se relaciona mucho con la economía. Y en este sentido, creo que tal vez sería importante ver o entender que cuando nos dicen, oye, el Producto Interno Bruto ha crecido, ¿no? O sea, que eso no es ya un indicador ni de desarrollo social, ni de reducción de la diferencia entre las clases sociales, ni de aumento cultural, ¿no? Ni de diversidad. ¿Cómo podemos pensar ahora los números positivos, ¿no? Para calcular cuando hay acciones entre que se aumente la diversidad cultural, que se disminuye la brecha entre las clases sociales? ¿Cómo podemos pensar de nuevo estos términos económicos? Claro, no, es que yo creo que, digamos, dentro de la crisis de la ciencia actual, una de las áreas más en crisis es la economía. Porque, así es. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues porque, digamos, se ha basado en un paradigma, un colega, Martínez Alier, le llama la crematística, es decir, la cuantificación de procesos en economías de mercado. Y, por ejemplo, la economía ecológica hace una crítica muy fuerte a todos los principales paradigmas de la economía actual, diciendo, bueno, es que se olvidaron de dónde están los procesos naturales en el proceso económico, ¿no es cierto? Justamente el concepto de metabolismo social integra esto. Y, por lo tanto, sí, también se llega a conclusiones como, por ejemplo, que no es posible darle valor económico a todo, ¿no? Hay cosas que van a quedar fuera, porque además ahorita hay una tendencia paranoica de darle precio a todo, ¿no? Claro. Se publicó un trabajo, tiene como 10 años, en la revista Science, o Nature, me acuerdo, sobre un equipo de economistas norteamericanos que se pusieron la tarea de evaluar en dólares cuánto cuesta la naturaleza. O sea, todos los servicios ambientales que nos proporcionan agua. Hicieron todo el concepto, es un poco un acto de locura científica, pero bueno. Y no, hoy en día está mucho esto en discusión. Y pues sí, lo que pasa es que no el modelo dominante en la ciencia económica hoy en día es no tomar en cuenta los procesos naturales y no toma en cuenta pues toda la otra parte como la parte cultural, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en tu experiencia has mencionado que incluso en estos temas sociales tú te has incursionado como autodidacta, ¿no? Para las personas que nos vean o escuchen, que incluso también puedan llegar a ser biólogos, físicos, ¿cómo les podrías recomendar que se acerquen a estos temas sociales? ¿A través de qué lecturas? ¿Cómo podría ser ese camino? Sí, lo que pasa es que en esta época de crisis epistemológica yo le llamo los chapulines, porque hay un saltadero desde una disciplina a la otra y viceversa, ¿no? Tenemos físicos en nuestro centro aquí en la UNAM, en Morelia. Tenemos o gente que de pronto se dedicaba al diseño y ahora ya se dedica a cosas antropológicas, no sé, porque hay un salto continuo digamos de los iconoclastas, de los heterodoxos que están rompiendo con todo. No sé, pues no creo que haya fórmulas, pero lo interesante es pues responder, digamos, a hacer investigación en función de los problemas más agudos y más preocupantes que hoy en día. Y eso, bueno, aquí he visto aquí también, ¿no? Científicos duros están metidos en defensa indígena, en fin. Ahora, tal vez sería muy importante mencionar ya casi como si fuera el cierre, ¿no? Pero concentrarnos un poco en las labores que se han venido realizando aquí en la comunidad de Cherán, ¿no? Con respecto a esta 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, rumbo a la Asamblea de Devastación Ambiental del TPP. Entonces, no sé, tal vez nos pudiera comentar un poquito más de... Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, cuando supimos que iba a ser la reunión en Cherán, pues nos dio mucho gusto porque en estos momentos Cherán está conformando una ruptura muy importante, ¿no? Una ruptura, digamos, frente a los caminos institucionales formales y sobre todo, digamos, que aparece el caso de Cherán y de muchos otros, porque en México hay muchos ejemplos, ¿no? El otro ejemplo es el municipio de Cuetzalan, que también, digamos, hay procesos autogestivos, procesos de empoderamiento local, municipal, ¿no? Y en la que, digamos, se rompe prácticamente, es un rompimiento, es una forma de rebeldía no violenta, digamos, pero que al final, digamos, se coloca frente a los poderes, digamos, establecidos.
Los procesos Cherán es importantísimo hoy en día. Yo creo que va a ser un ejemplo y van a empezar a repetirse procesos similares. Son paradigmas. Sí, es un paradigma y fundamentalmente, como se dijo ayer, digamos, son experiencias autogestivas que buscan la autodefensa, la autosuficiencia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también nos marca un camino respecto de cuál es la vía de transformación de este país, en la que aparentemente están cerrados los canales electorales después de 3 fraudes, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Y ya para irle dando término a esta charla que nos ha proporcionado amablemente, ¿qué sigue para Víctor Manuel Toledo? ¿Hay proyectos, presentaciones de libros, conferencias, luchas sociales sí, que se vengan en el futuro? No, bueno, pues es que al ritmo que estamos, bueno, pues sí, hay mucha demanda, ¿no? Aquí el problema es que necesitamos no desesperarnos porque la demanda es muy fuerte. Y en fin, estamos trabajando, por ejemplo, estamos haciendo ahorita una especie de recuento del panorama de las luchas sociales y los proyectos alternativos que hay en el país, y nos estamos encontrando con unas cosas impresionantes. Ya tenemos detectados 2.100 proyectos alternativos en el país, ¿no? Está todo mapeado, y en el caso de los conflictos socioambientales, pues también se tiene un panorama. Hay 8 o 10 redes en el país de resistencia frente a los conflictos ambientales. Yo creo que ahorita todo se está dirigiendo estamos en la fase de comenzar a tejer, ¿no? Y se van a empezar a crear, ya se crearon redes y luego redes y organizaciones, y desde el punto de vista de la investigación de la ciencia crítica, ahorita estamos en el punto nuestro aporte va a ser la reflexión sobre el camino que se debe seguir, ¿no? Y digamos todos los matices y todos los ángulos y todas las dimensiones que tiene la construcción del poder social, la construcción realmente de una vía alternativa. Entonces, pues es apasionante, ¿no? Es apasionante. Sí. Bueno, por ese enfoque que usted plantea de que está cerrada, parece, la vía institucional en el país, sí me gustaría que nos comentara más cómo podría ser esa forma de lograr la democratización de este país, ya que planteaba que desde los grupos, desde la constitución de las comunidades indígenas, y también qué vislumbra, qué futuro ve en esta lucha de resistencia de diferentes grupos indígenas del país. Sí, no, aquí es importantísimo porque la civilización moderna nos ha alimentado de muchas ilusiones, digamos, y digamos, dentro de estas ilusiones está el caso de la democracia, que en realidad es una democracia representativa, es una democracia de élite, porque en realidad, digamos, las grandes decisiones se toman a través del voto individual cada 3-6 años, y la política se acaba, ¿no? Entonces, y además, ¿qué costo tiene? En el caso de México, digamos, la clase política es una clase parasitaria, depredadora, y digamos, sabemos la cantidad de dinero que se gasta el IFE, por ejemplo, en las elecciones, los partidos políticos. Yo creo que vamos a comenzar a transitar, y eso también ya empezó en Europa, vamos a comenzar a transitar por una nueva idea que yo no sé si se podemos llamar democracia participativa, democracia popular, yo no sé cómo llamarla. Democracia directa, tal vez. Democracia directa, en fin, en la cual, por ejemplo, no necesitamos de los partidos políticos. Simplemente, imagínense ustedes un sistema en el que, digamos, se eligieran representantes por municipio, ¿no? Digamos, sin ningún partido, simplemente, ¿no? Donde digamos, la gente se conoce, porque conoce las necesidades de su... Exacto. Aquí el problema de la democracia es una democracia espacial, ¿no? No tiene escalas, no se va realizando de manera transescalar, ¿no? Y se va, digamos, haciendo una representación real a partir de la elección, ¿no? Sucesiva, ¿no? Sino que va un voto y está la idea de los partidos, ¿no? Entonces, digamos, al final, lo que yo creo es, digamos, tiene que haber, digamos, por ejemplo, elección de representantes municipales, y esos 2.500 representantes municipales tendrían a su vez que generar un consejo, ¿no? Quizás más pequeño, y ese consejo a su vez, ya tenemos también que pasar, digamos, a otra idea nueva, de que no son individuos los que van a dirigir los países. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser individuos aislados o unos cuantos? Tienen que ser consejos, ¿no? Consejos. Entonces, todo el caudillismo se da porque
la gente mucho sigue personajes, ¿no? Entonces, esta construcción que hay que empezar a inventarla, ¿no? Yo creo que va a ir por ahí. Yo creo que ya quiere el trabajo de muchos politólogos, de muchos abogados, ¿no? De muchos de las ciencias sociales. Exacto. Bueno, pues con esta esperanzadora, este llamado hacia la reflexión sobre cómo construir mundos posibles, donde no devastemos al sujeto, donde no devastemos a la naturaleza, donde podamos convivir, donde podamos formar organizaciones políticas que no opriman y que sean libertarias. Con esta reflexión yo creo nos podemos ir retirando. Gracias, gracias por el espacio y esperamos seguir teniendo noticias suyas. Léanlo todos en la jornada, en sus artículos. ¿Algo que quieran agregar? No queda más que decir que hay que hacer posible esta utopía, ¿no? Exactamente. Sí, porque además son utopías realizables. Ya no las utopías, y no se olviden lo que dijo Serrat, sin utopías no existimos. Bueno, con esta frase nos despedimos. Hasta luego, queridos podescuchas. Recuérdenos, está la página Facebook, Twitter. Nos estamos viendo pronto. En iTunes y en Podomatic. Donde busquen nos podemos encontrar.